Uno. Bienvenidos a otro episodio de Los Ingenieros de la Nada. Tres amigos desarrolladores que hablan de todo. Vamos a hacer foco en el software, pero hablan de todo. Nos acompaña Gastón Zukauska Aliasuki. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bien. Nos acompaña Nacho Juan García. ¿Cómo va? ¿Todo bien, guachín? Bien. Y en este episodio vamos a estar hablando de Data Science e Inteligencia Artificial y nos acompaña nuestro queridísimo amigo Brandon James, alias Bob. ¿Cómo estás, Bob? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches acá en cuarentena. En cuarentena. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? La verdad que no tan feliz, digamos, viste que arrancamos, era todo diferente, todo raro, qué interesante eso, pero ya estoy totalmente aburrido de estar, porque no tengo excusa de estar en la calle y no me gusta, la verdad que quiero salir, quiero hacer algo, digamos, estoy harto de esto. Y hace 40 días que estamos más o menos, creo que ya todo el mundo tiene ganas de salir, hacer algo, pero bueno, hay que aguantársela y ver cómo evoluciona todo esto. Bueno, este podcast es fruto también un poco de la cuarentena y de las ganas de juntarse y hablar entre amigos, invitar a más amigos y hablar de algo que nos apasiona a todos, que es la tecnología. Bueno, para arrancar, vamos a hacer una pequeña pregunta medio sonsa que nos recomendaron en el primer podcast. ¿Por qué no arrancar con esto? Bob, si tuvieses que ser un superhéroe o tener un superpoder, ¿qué sería? ¿O qué superhéroe serías? Claro. Superhéroe. Claro. Bueno, eso no esperaba ese tipo de pregunta, esa clase de pregunta, pero quiero ser bueno, buen sport en eso. ¿Qué sé yo? Bueno, estoy viendo mucho Rick and Morty y yo lo veo Yes. Rick como un superhéroe, así que si podría ser, no sé si eso cuenta, pero bueno, yo Sí, elijo cuenta. Lo del viejo. El abuelo. El viejo loco. El abuelo que vos todos serías querríamos Rick. tener. Claro, pero vos serías Rick o Morty. No, el viejo, ¿no? Quiero ser el viejo loco que Con la pistola de los portales, Rick Sánchez. Sí, Rick Sánchez. Sí, me gusta su forma de romper totalmente, digamos, la gente se acerca a él con una idea y le toma la idea, en vez de rechazarlo, le toma, le transforma y le devuelve la idea y se explota la mente de la gente. Eso es la mejor superpoder que puede existir. Es como muy buena forma de contestar a la gente. Claro. Sí, 100% válido. ¿Y ustedes, chicos? Yo creo que a mí me gustan más los tradicionales, siempre me gustó más Superman, la pica ahora con Batman, todas las cosas, pero para no elegir algo tan overpower, me gusta Linterna Verde, que también debería estar descartado, pero algo un poco más terrenal, Arrow, dado que me gusta tirar con arco. Y también quiero hacer una mención de honor a los gemelos, ¿cómo eran los gemelos superpoderosos? Fantástico. Los gemelos fantásticos. Los fantásticos. Porque era hermoso, se juntaban los dos y la mina era un águila, la mina era un tiranosaurio rex, era un avión y el tipo siempre era agua. Venía el monito con un balde y el tipo era el cubito de hielo, era la botella de agua, era el iceberg, era la ola. No se le cae otra idea al chango ese. Pero bueno, una de las cosas más creativas que he visto en mi niñez, sin lugar a dudas. Si seguías hablando vas a terminar siendo Robin, así que vamos a pasar a Nacho. Me da risa, pero sí, era agua en diferentes estados. Y un poco jugando con lo mismo que dijo Bob, que también juega Rick and Morty con eso, está tan bien hecho, o sea, con esa excusa de que tenían un anillo y se podían transformar en cualquier cosa, les daba la libertad para hacer lo que quieran. Y Rick, con la pistola esa de portales también.
Yo creo que yo voy a ir a lo básico, pero porque el primer superhéroe que conocí cuando era chico, el primer cómic que leí, y aparte me copa la idea de, va a sonar medio mal, pero de millonario, Tony Stark. mujeres, no, Batman, Bruce Batman, Wayne, bueno. Ah, sí. sí. Está bien, pero Pero tenés que tener una actitud medio así, medio dark, no sí, importa, sí, medio y oscura. sí, transformar la voz cuando está en el traje, es Sí, complicado, pero sí. bueno. Está bien, está bien. En todo caso, Vale, bueno. ahora ese superhéroe es Iron Man, culpa de las películas. Pasó de ser Batman a pasar a ser Claro, Iron sí, Mm. tal cual. Está bien, está bien. Si yo tuviese que elegir uno, no elegiría un superhéroe, elegiría un villano, que en este caso sería Thanos, y pondría el guantelete del infinito y haría así, chao coronavirus, para que salgamos y hagamos un asado. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Les Thanos, parece? trata de meter dos A ver. deseos y además de erradicar el coronavirus, que ya esté una parrilla llena con 10 kilos de carne, todo el alcohol comprado, listo, digamos, ¿no? Se Claro, hace no, no, por así y supuesto, por todo supuesto. junto. Todo junto, que esté la El combo bebida, el asado hecho y chao. en la terraza de Gastón, sí o En la sí. terraza de Gastón. Sí, 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 por Claro. supuesto, por supuesto. Bueno, Bueno. este, bueno, nuestro invitado es Bob. Bob, tenemos que contar que, bueno, contanos vos de dónde venís, de qué país sos, que no sos argentino, se nota un poquito más o menos cuando hablas, pero sos un 90% cordobés casi, pero contanos de dónde venís. Bueno, yo soy de Texas, de Estados Unidos, digamos, nací en Texas. Bueno, viví ahí casi toda la vida, digamos, 20 años ahí en Texas, pero estudié en otro lado ahí en Estados Unidos. Pero digamos, mi familia somos texanos, tenemos una estancia con vacas, con caballo y todo eso, digamos. Y bueno, claro, y fue trabajando, yo trabajaba en periodismo, trabajaba como profesor de matemática allá y viajaba por varios lados, pero terminé aquí en Córdoba en 2013. La misma semana de los saqueos en Córdoba, llegué y estuve trabajando en periodismo y llegué acá y la verdad que tenía una amiga, una chica que era cordobesa, me invitó a venir. Y llegué y me dijo, oh, ¿qué pasó en el centro? Que había un muerto, qué sé yo. Y yo me acuerdo, llegué el mismo día y vi la gente en la calle barriendo cristal, Sí. ¿cómo se Claro, claro. Los estaba- vidrios rotos. Llegaste sí, y yo a la pensé escena que, de la purga, digamos. Llegaste claro, 12 ¿Viste horas la yo pensé que película? percurridas. era así siempre. ¿Viste Claro. la película La Purga? Pensé que iba a tener mucho trabajo como periodista. Así que bueno, yo me estacioné, digamos, en Alto Alberdi al principio, después en Centro y conseguí un trabajo dando inglés, un poco de varias cosas. Entonces, bueno, eso fue como 6 años, pero seguía con el periodismo y seguía con eso. Y arranqué en programación, en software, porque estuve jugando con R, haciendo las visualizaciones viste que los periodistas usan para hacer, Sí, sí. bueno, gráficos y cosas para el periódico, y quería hacerlo porque vi algunos muy copados, y dice, ¿cómo lo hacen? Y encontré un curso que daba un grupo de periodistas en Latinoamérica, una fundación, y me encantó. Y bueno, después de eso arranqué con el Python y llamé a una empresa donde iba a tocar tocar música, porque soy toco música country, Claro. y fui a tocar en Cunan, donde trabajaba ahí con Gus, hace una... El y, placer fue tuyo. claro, y nada, bueno, y entonces tenía ese contacto y le llamé y ellos me ofrecieron como al principio una pasantía, después un trabajo ahí, trabajando en Python y hice
ahora estoy terminando una diplomatura en ciencia de datos y aprendizaje automático en FAMAF. ¿Vos Está bien. qué estudiaste en Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Qué estudiaste en Estados Unidos en la Yo, universidad? yo, ¿Un para curso? decirlo en pocas palabras, estudié filosofía, realmente, pero era muy basado en matemática y hicimos mucha matemática, física y quizás parecido a lo que hacen en FAMA, o no estudian filosofía en FAMA, pero ¿En hay, filosofía? claro, ¿dónde? Bueno, yo conozco a algunos chicos ahí en FAMAF que tienen como la misma background, porque, bueno, entonces yo, por eso como yo trabajaba directamente como profe de matemática después de estudiar, porque era como realmente se llama artes liberales, porque era como una mezcla de varias cosas. Ajá. Am, pero filosofía, para decirlo. Y cuando trabajabas de periodismo en Estados Unidos, ¿hacías periodismo de investigación basado en datos? ¿Ibas a Sí, averiguar datos en el ayuntamiento, datos oficiales? claro, hice un poco de todo, digamos. Hice de educación, hice de entretenimiento, tenía un columna ahí, de eso, pero terminé haciendo más como gobierno, sería, mi rubro, we call it the beat, my beat, Sí. was gobierno de la municipalidad de donde vivía, y entonces como llamar al alcalde todos los días, también haciendo hice policiales, eso de como ir a donde había un asesinato y Ah, tomar claro. foto y toda la cosa, de moví mucho Algo que, por cosa ejemplo, acá fuerte. ya se ha puesto de moda en todo el mundo, pero y acá en Argentina ya lo estamos empezando a ver hace un par de años, los famosos datos abiertos. Claro. Y creo que en Estados Y Unidos siempre ha habido sí, mucha fuerza con el tema de datos abiertos, que los periodistas van, investigan, averiguan. Vos te basás mucho en eso. sí. Y eso, por eso como mi trabajo era básicamente tratando, we call it like, nosotros decimos watchdog, o como los Sí. perros de guardia, no sé cómo decirlo. Sí, Ujú. sí, sí. O hay un dicho en inglés que decimos, sunshine is the best disinfectant. Como el sol es el mejor desinfectante. La idea es como, Hacer las Claro. cosas. si se puede ver todo, La idea era, desaparece claro, la mugre, digamos. esclarecer las cosas y eran como Claro. guardianes, por decirlo de manera, infiltrados, pero en pos del bien. Sí. Y ya Y tenían, el gobierno contaba con plataformas, podías explorar en internet esos datos, ujú, cómo conseguías esas cosas. eso, claro, eso se llama, como acá dicen, acceso a la información pública. Allá dice Freedom of Information Law. Y yo como estuve muy interesado en ese tema, porque, digamos, en Estados Unidos es muy claro que, digamos, el gobierno es nuestro, no es como, cuando yo voy al gobierno y digo, ¿cómo es tu salario? A cualquier funcionario del gobierno, en Ujú. Estados Unidos no tenemos, digamos, esa información es de nuestro, Es de público nosotros, conocimiento. los pobladores estamos pagando a ellos, entonces tienen que decirnos cuánto. Entonces, esa cuestión de pedir información, hay mucho más transparencia. Entonces yo como dediqué un poco de eso y justo armé con una pequeña, o estuve como avalado por un grupo ahí. Y cuando vine a Argentina, a Latinoamérica, tratando de como investigar un poco, yo me interesaba mucho el estado de ese tipo de leyes, de datos y acceso a la información. Tiene que ver mucho con la libre expresión de la gente en Latinoamérica. Entonces estuve como haciendo un blog y básicamente hice como un estudio en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, sobre ese tema acá. Y justo en 2016, entonces ya había como casi terminado mi estudio, se Ujú. pasaron una ley acá en Argentina sobre el acceso a la información pública, así que ahora está mucho más transparente que el momento cuando yo llegué en 2013. Ujú. Está ¿En Está qué bien. año, en qué año habías hecho ese estudio en Latinoamérica? ¿Habías hecho esa comparación?
Sí, era 2013, 2014, por ahí, como... ¿Y a qué conclusiones habías llegado en ese momento? ¿Qué habías visto? ¿Qué habías descubierto? Bueno, que me sorprendió que un país como Argentina, que yo veo entre todos los países latinoamericanos, uno de los más intelectuales. Por eso quizás vivo acá un poco, porque tiene muy alto nivel de educación, pero no tenía leyes muy... Para una cosa que yo veo tan básico, de pedir un funcionario, o decir, ese proyecto de construir un puente, ¿cuánto gastaron y a quién pagaron? Digamos, ¿cuánto Claro. pagaron por esto y cuánto pagaron en eso? Porque es tan fácil, bueno, no De sé. manipular, sí, o de Claro. ocultarlo, sí. O sea, Para- vos, y- vos estabas haciendo, digamos, periodismo de datos, o usando datos, mejor dicho, Ujú, y sí. cómo fue evolucionando eso, porque bueno, vos haces data science, haces inteligencia artificial, Ujú. ¿cómo fue evolucionando eso hasta convertirte en un científico de datos? Claro, realmente estuve como medio ingenuo cuando arranqué y realmente en Cunan, donde estoy trabajando actualmente, porque yo quería aprender Python porque vi la potencial de eso y también R. Y yo sabía, bueno, si consigo un tipo de trabajo haciéndolo, lo voy a tenerlo mucho más fácil. Lo voy a Ujú. poder hacerlo mucho mejor. Sí, Y entré ahí y después uno de los jefes ahí, los dueños, los socios, ah, él ya estaban avanzados con aprendizaje automático y ya realmente no tenía relación ciencia de datos con IA, digamos. Yo tenía la parte de estadística, que tiene que ver mucho con ciencia de datos, pero no había hecho esa conexión entre Claro. datos y inteligencia. Ese tema de entrenar. sí, Así de que machine learning. eso fue como una linda sorpresa. Ujú. Perdón, decime. Ah, Sí, no, que te faltaba como conjugarlo con machine learning, entrenar algoritmos y todo eso, que seguramente sí. después nos metemos más ahí, no tan técnico, pero digo un poquito más, Ah, y como que encontraste ese beta ahí, empezando con Python y todo ujú, eso. sí. Sí, Y para mí, realmente, le digo, como se me explotó la mente, lo te, vi te- potencial de esto y en cada rubro, digamos, se puede aplicarlo a todo Sí, y que sea por software, pero también mi hermana trabaja en Silicon Valley, en Palo Alto, en una empresa de biométrica, digamos, y ella es epidemióloga, sí. y, pero entonces ella lo aplica a medicina y bueno, qué sé yo, como sí, es inevitable es preguntarte, increíble, es después increíble. lo que dijiste, tu hermana, ¿están investigando algo del coronavirus seguramente? Justo, digamos, estaban haciendo básicamente un producto que era una app, básicamente, que era un test de cáncer de seno. Pero cuando pasó eso de coronavirus, hicieron un pivot. Bueno, esa palabra no se usa. Bueno, en Silicon Valley sí. Pivot es cuando tenés un negocio que vende o una app que hace Ajá. una cosa y no funciona y ves, lo cambiamos totalmente nuestro negocio para esto. Sí, Claro, sí, claro, claro. Pero aplicando el mismo software, pero cambiando un par de argumentos ahí. Claro, claro, claro. claro, Y, claro. entonces, bueno, ella, sí, ahora están haciendo un test justamente para COVID-19 allá. Ajá. Ah, ¿Vos tenías algún contacto previo con desarrollo, con programación? ¿Conocías algún lenguaje de programación? No, realmente empecé con R como hace muy poco, digamos, así. Bueno, qué sé yo. No, no, realmente no, y digamos, era todo. sorry, Camino, Bob. ¿Hace cuánto? Disculpa, no sé si a mí solo se me congeló el audio. Estamos, por cuestiones obvias, no estamos todos juntos en una habitación hablando, pero se cortó y Escucha, ah, claro. no sé si, ¿hace cuánto empezaste con R? Yo, claro, claro, más o menos hace 2 años arranqué con R, pero realmente no estuve
estuve haciendo nada, digamos, estuve haciendo unos gráficos, pero arrancando a programar, a realmente ponerme en diciembre del... Entonces hace un año y medio, digamos, con Está Python. bien. Pero bueno, yo la experiencia ahí trabajando en la industria se aprende mucho más rápido. Vos- Se responde, perdón, se responde Sí. una pregunta automáticamente cuando le dijiste a Gastón que no tenías conocimientos previos de programación y es una de las preguntas de empezar a estudiar Python o Data Science si necesitas conocimientos previos de programación a un nivel, digamos, muy técnico y la realidad es que no, y sí, viendo, o sea, o analizando tu perfil con lo que me has dicho, más desde una perspectiva matemática, estadística, Sí, yo le lógica. daría estadística y probabilidad mucho más importante bueno, ustedes saben que yo lo veo R y Python son herramientas, es como, qué sé yo, cualquier herramienta, es como, obviamente te habilita a hacer muchas cosas, pero si no tenés la estadística, digamos, ah, no tiene sentido, digamos. Y si sabes estadística bien, muy, muy bien, podés trabajar en un equipo digamos, yo conozco algunos equipos, eso, que hay estadísticos que ni tocan código, pero Claro. son Como los que dirigen. consultor que solamente se especializa en la parte de estadística. Ujú, sí. Bueno, y es interesante porque en nuestro caso, seguramente a los tres que hasta cierto punto nos interesa ciencia de Ujú, datos, lo arrancamos desde el punto de vista de ser programadores y ujú, queremos llegar a ciencia de datos o involucrarnos en ciencia de datos. Y vos empezaste por el camino opuesto, Claro. sí. sabiendo estadística e interesándote, queriendo llegar a también ciencia de datos y usando programación como una herramienta más. Y nosotros al revés, vemos como que Ujú. estadística es una herramienta más para nosotros. Claro, claro, se podría decir que derribamos un mito de este lado, digamos, no es necesario saber programación antes Claro. para este tipo de cosas, digamos, ¿no? Obviamente estoy muy agradecido, digamos, y yo ahora estoy pensando en estudiar, como ir en unos años, a ir a Estados Unidos y hacer como otro licenciatura, o otro degree Sí. Ujú. en software, porque la verdad que me gusta, como por el gusto, es muy lindo el, el flujo de código y nada no tiene que ver con ciencia de datos, pero Sí, lo sí, veo sí, como te enamoraste mucho potencial. de Y escribir gracias, software. y gracias a Gustavo, digamos, no, gracias, en serio, yo le tengo que agradecer. Yo sabía que la gente no me iban a dar bola cuando entré a la oficina, diciendo, ¿cómo es un SSH? ¿No? ¿Qué mierda es eso? Digamos, tratando de hacer las cosas. Y el único que me dio bola era Gustavo, así que yo le voy a tener ese Bueno, agradecimiento. acordate Mira, cuando estés en Silicon Valley allá arriba, Dale. claro, tírame una soga. publica de última entrevista y que llegue a Estados Unidos. Le ponemos subtítulo en inglés. Claro. Recién. Che, bueno, disculpa Nacho, No, perdón. estamos metiéndonos en el tema de ciencia de datos y todo lo demás, pero más o menos podemos llegar a decir, para la gente que nos escucha, que quizás son chicos que recién están empezando en esto del software o hay gente interesada en lo que es data science, pero no sabe bien qué es data science. ¿Nos podrías explicar más o menos? ¿Es un compendio de cosas? ¿Es algo puntual? Claro. Por ejemplo, en tu caso, ¿vos qué estás haciendo? Claro, es difícil. Yo, claro, para empezar, digamos, durante los años, digamos, creo que esa idea de ciencia y datos es una que apareció recién, pero realmente antes creo que como Big Data está como un poco relacionado con eso, pero no exactamente, y aprendizaje automático, digamos, machine learning. Ahora como todos hablan de deep learning, digamos, hay muchas palabras que si no saben nada, como es difícil de entender. Pero yo básicamente, ¿qué es ciencia de datos? ¿Qué estamos hablando? Es la idea de tener datos, tener muchos datos, que ahora estamos generando muchísimos datos cada vez más, y tratar de buscar patrones que, digamos, una computadora puede ver patrones mucho mejor que un humano.
¿no? Bien. Y entonces, aprovechar las herramientas de computación, y ahora como tenemos supercomputadores que pueden procesar esos datos muy rápido, a buscar patrones, y ahí viene, con esos patrones viene la parte de estadística para predecir. Para mí, cuando hablamos de ciencia, todo tiene que ver con prediciendo el próximo paso, digamos, viendo tantas variables. Puede ser 2 variables, puede ser 100 variables, y decir, bueno, hay un patrón adentro del movimiento de esos patrones. ¿Qué podemos predecir? Eso es casi en todos los proyectos de Data Science tienen esos componentes. O sea, básicamente vos querés predecir algo, o sea, hay un problema, suponete que a vos te contrate una empresa, hay un problema y a vos te contratarían o al que hace ciencia de datos para que analice los datos, encuentre patrones y pueda predecir lo que puede llegar a pasar en el futuro. Para Claro, eso puede haber diferentes herramientas, digamos. Podés utilizar, bueno, inteligencia artificial, que son los modelos y toda la historia, y además tenés los datos que genera la empresa y el entorno, digamos. digamos, se puede verlo en una forma, bueno, una forma súper decir, bueno, predecir si va a llover mañana, un caso, o también cuando vos haces el coso con tu celular que te ve tu cara, Sí. simplemente estás prediciendo entre todas las variables, que serían todos los píxeles y todos los aspectos de esos píxeles, que si la persona, digamos, la imagen ese es lo mismo del otro que lo entrenaste, digamos. Claro, encuentra coincidencias. Claro, coincidencia, pero sí, Sí, entonces se aplica a todo, digamos. Es increíble y eso es lo interesante, es como la parte creativa que realmente me gusta mucho de software, es como tomar esa herramienta y decir, ¿dónde podemos aplicar esto? Digamos, cada vez que tenemos datos, la creatividad es totalmente sin fin, digamos. Claro. Es interesante notar también que vos, por ejemplo, llega a esto de forma artesanal, llegás a ciencia de datos de una forma autodidacta, pero por ejemplo Juan, en este caso, además de tener sus estudios en ingeniería del software, también está haciendo cursos especializados Sí. en ciencia de datos. Entonces, vos, Juan, ¿qué podrías agregar desde el punto de vista ese más formal que te toca verlo, los conceptos duros y la teoría? Sí, en realidad, o sea, comparto mucho con Bob la idea de predecir. En mi caso, bueno, yo laburo en una compañía de telecomunicaciones y es súper importante predecir el comportamiento de los clientes. O sea, porque es como que si no, siempre estás corriendo detrás. Y en mi caso en particular, donde más hicieron foco es en el machine learning, en el entrenamiento y el concepto básico que nos dijeron cuando empezamos más a mostrarte toda la teoría y todo lo que compone el data science, que eran como varios diagramas de Venn que convergen en un centro que es el data science, pero tenés machine learning, inteligencia artificial, BI, Big Data, bueno, desarrollo de software dedicado a eso, es como que te decían, lo fundamental es la elección porque de hecho Python tiene un montón de librerías dedicadas para diferentes temáticas, y dicen, es encontrar lo que mejor se adapte a lo que vos querés predecir, a tu modelo, enfocado a lo que querés encontrar. O sea, como que hay una parte también del humano, obviamente, por supuesto, conocimientos matemáticos, estadísticos, de lógica, porque, a ver, vos podés meter información, cualquier tipo de información, en cualquier tipo de algoritmo y entrenarlo, pero te puede devolver cualquier cosa. O sea, como también está ahí la capacidad de uno. Es como que me quedó eso, digamos, de todo el curso, o sea, porque capaz que sos un crack desarrollando en Python o entendiste toda la teoría, pero si no tenés la capacidad de darte cuenta, es decir, este universo de datos que tengo, cuánto necesito para entrenarlo y cuánto necesito para predecir y a dónde lo tengo que volcar, es lo mismo que nada. Esa parte debe ser una de las partes más donde entra en juego más ahí la creatividad, la experiencia, en la parte de la limpieza de datos,
porque el algoritmo se entrena, el Sí, algoritmo es más o menos el mismo, pero si vos tenés basura en los datos, es basura el resultado. tal cual. Sí. Yo tenía un profesor que decía en computación, mierda entra, mierda sale. Claro, Sí, Está sí, es bien, así. es bien como de hacer salón. un asado con carne fea, digamos. Claro, te Se va a salir puede feo. cocinarlo súper ahumado con muchas cosas, pero si es carne fea, no va a ser. No sirve, exactamente. Yo, Está bien. claro. ¿Te Yo gusta, lo. te gusta el asado, Bueno, Bob? ¿Cómo? ¿Te gusta el asado? Sí, bueno, obvio. ¿Cómo ¿Sos no? buen asador? Bueno, Claro. venís de un lugar bueno, donde pero es campo. podés ser vegetariano. No, no, no. O... Claro. Sí, pero digo, La gente no acá en sabe, este vos. país, Difícil. no, hay que aprovechar. Hay que aprovecharla. Yo vivo unas cuadras del Mercado del Norte y y compro un lomo entero, lo meto ahí en el horno y es como tan tierno. No, la cosa acá de la carne es ¿Cuántas, increíble. cuántas horas lleva una buena preparación de un asado que preparas vos? ¿En Estados Unidos No, no, o acá? acá, porque me han contado que Bueno, te... acá o en Estados Unidos, contá los dos, ya está. Claro, bueno, yo Largue. acá, digamos, hago lo mismo que usted, digamos, empiezo con la morcilla y todo eso, y un poco de cerveza, y después Fernet, y hasta que el momento que llega el asado está tan en pedo que no. Qué No, mal. pero allá hacemos asado ahumado, y ponemos en lo que ustedes dicen como un chulengo, Ujú. con leña, por 8 horas mínima, a veces 24 horas, como dicen, a fuego lento. No pones la carne, pones como tenés la brasa acá y la carne O al sea, lado, no hay nunca arriba. contacto directo. Exacto, Claro. Está bien. por mucho tiempo. O sea, lo único que Y tiene sale contacto es riquísimo. el humo con la carne. Sí, Está bien. Sí, sí, está sí. bueno. Eso, Sí, estoy esperando. sí, no, Sí. sí, pero bueno, La- es difícil encontrar un chulengo que me Sí, alguien pesque con bien. terraza que tenga un Sí, chulengo. sí. Sí, sí. O cuando pase todo esto nos vamos a Texas, no hay ningún Dale, dale. problema. De una, de Creo una. que al paso que vamos es más factible que vayamos a Texas que a la terraza de alguien, pero bueno. Sí. Hay un mito que capaz me gustaría charlarlo. Uno siempre dice, me gustaría trabajar en un proyecto con data science, con ciencia de datos, con big data, pero son solamente una parte muy chiquita de los proyectos usualmente los que involucran las partes de data science o de big data. Es decir, siempre hay un desarrollo grande, todo un Ujú. software alrededor, base de datos, las Sí, apps, el front, el backend, la nube, sí. y Big Data, Machine Learning, lo que sea, es muy chiquito, es un 10%. No todo el mundo puede trabajar en esos proyectos. No sé cuál es tu experiencia, Bob, en eso. No tenés 100 personas dedicadas en una empresa a trabajar de lo mismo. Bueno, no, realmente no. Yo tengo muy poca experiencia en eso, trabajando en un solo empresa, así que no, pero seguramente hay, digamos, me cuenta mi hermana y cosas, digamos, que sí, digamos, hay equipos. Yo no sé, la verdad es que estoy como medio dividido en mi mente si IA o esa cosa yo trabajo en IA, yo trabajo en Data Science, si es como realmente algo totalmente distinto o es una cosa más, es como, qué sé yo, como fue Java cuando empezaron a jugar o usar Java. No sé, no, realmente no sé tanto la historia porque, como Ujú. le conté, pero digamos, no sé si es como nada más que la siguiente etapa de esto. Claro. No sé si es tan diferente, pero si el producto usa IA tiene que tener ciertas personas que saben cómo funciona y cómo mejorar. Digamos, yo lo veo en el equipo nuestro. Nosotros desarrollamos más que nada un asistente virtuales, uno de turnero, pero también tenemos varios y bueno, estamos haciendo varios problemáticas con procesamiento de lenguaje natural y realmente yo lo veo como
sí, está bueno tener varios en el equipo que saben, porque hay adentro los roles, adentro del modelo, digamos, todo tiene que ver con el modelo y cómo ajustar el modelo, porque a veces cambias un parámetro, un hiperparámetro y te cambia todo. Te cambia Te todo. cambia toda la salida, digamos. Pero yo creo que es necesario más que uno en el equipo que sabe, digamos, porque, qué sé yo, bueno, es tan interesante un equipo de software, es muy interesante que No, está bueno tener cómo la, se la- aprovecha opinión de todo, digamos. Ujú. Por ahí cuando uno tiene ayuda o tiene distintas visiones, por decirlo así, en un Ujú. equipo, es mucho Sí. más enriquecedor que está uno solo con algo y siempre como que va a ser esa tu verdad. Entonces, tener distintas opiniones acerca de lo que estás haciendo está bueno porque te suma y por ahí te hacen ver cosas que vos Ujú. no estabas viendo o no estabas contemplando y eso te ayuda Eh, a sí, mejorar, digamos. Se quedó eso congelado. con código. Eso, perdón, te Sí. interrumpí. No, se me Am, congeló todo. va. Digamos, el tema es, ustedes saben, bueno, sí, se puede hacer eso con el código. Digamos, es una cuestión de sentar y renegar hasta que sale, digamos. Pero la parte interesante o la parte que diferencia un trabajador que el otro es toda la parte de creatividad, toda la parte de ver las cosas distintas, de ver, se puede jugar así, se puede, qué sé yo, bueno, es difícil de explicar Sí, pero la en español, diferencia pero la marca el ser humano al final de todo, ah, digamos. claro, Como decís vos, como si fuese un cubo de Rubik, empezar a dar vuelta eso, eso. todas las dimensiones en los lados para encontrar qué es lo que mejor se Ujú. ajusta para lo que vos querés. Ahora, esto me lleva a preguntar que hace rato lo estuvieron nombrando. Podríamos decir que juega mucho la experiencia del científico de datos, digamos, a la hora de ver cuáles son los resultados o cómo ajustar esos modelos. O sea, como dice Nacho recién, tiene mucho que ver la persona, más allá de que sea todo inteligencia artificial, modelos y todo lo demás. Tiene mucho que ver la experiencia de la persona que está haciendo esto. O sea, digamos, Ujú. tener un background, digamos, con este problema o con los modelos o qué modelo Ujú. utilizar. Sí, bueno, no, si quiere, me siento mal contestando siempre, pero yo creo que digamos, donde el background llega a la intuición, digamos, la intuición a hacer, digamos, ¿por qué no está funcionando? Hay tanto variable, hay tanto parte moviendo adentro el modelo, se empieza a tener, después de experiencias jugando con varios modelos, varios proyectos, varios contextos, y si vos trabajás en visión por la computadora y después estás trabajando con lenguaje natural, quizás te llega una otra intuición cuando ve fallando algo del modelo, algo, digamos. Yo sí, Claro. yo creo que intuición es muy importante. No es todo en que... Eso es lo que siempre digo a los chicos que no tienen el background en ciencia de datos, que no es, cuando falla el modelo, no es una cuestión de ingeniería. Digamos, no es como cuando falla una app y digamos, porque es una cuestión porque entrenás, enseñás Claro. el modelo. Entonces Ujú. vos tienes que volver y ver los datos, limpiar los datos, ver cómo los datos están entrenando, que es muy distinto que ir a ver el bug. No estás Exactamente. buscando un bug. No es un bug, Claro, claro, exactamente. claro. Ahora, vos mencionás la intuición, pero eso lo que para vos ya es intuición, es en realidad experiencia previa. Porque Sí, nadie va a arrancar desde cero teniendo esa Claro, intuición. o sea, no, básicamente y lo que que tengo queremos muy poco de decir experiencia. Igual. es que no hay una receta que te hace 1 más 1 es 2. Digamos, es que Ujú. tenés que golpear. Sí, Bueno, es como todo, ¿viste? En el Sí, sí. software también, nosotros nos tenemos que golpear muchas veces, o lo que decimos, picar la piedra, que es renegar ah, muchas veces con muchas cuestiones, y después cuando te las enfrentas en el futuro, ujú. ya sabes por dónde viene la mano, y bueno,
actúas de una manera mucho más rápida, por decirlo así. Pero bueno, mi pregunta iba por el tema de que uno por ahí se imagina, bueno, inteligencia artificial, voy a entrenar modelos, y después todo es automático y chao, me voy y eso anda solo. Y no es, la realidad es que no es así. Tenés que estar ahí con tu modelo, digamos. Bob, ¿Qué se siente, Bob, Claro. empezar a trabajar con programadores? Que para una persona común me parece que debe ser un poco... ¿Qué se siente entrar en una oficina con gente como esta? Para derribar prejuicios, porque la gente nos prejuzga mucho. epa. Me enseñó la palabra de Gustavo, virgocho, eso. ¡Ah! Nada más No acertado. significa exactamente, pero Pero siempre, no. es eso. Claro. No, es chistoso, yo lo veo como en la oficina. Por eso creo que estamos mucho más felices ahora trabajando en casa, porque la gente de las otras áreas que no tiene que ver con programación no entiende el trabajo que vos estás en tu flow, ¿no? Que está en tu cosa y la persona que realmente tiene un trabajo, bueno, como la chica de marketing, como siempre. Que entra y quiere charlar de una cosa y vos decís, estoy acá como en Claro. el medio del flow de esto y vos querés, digamos, es muy distinto que los otros trabajos, así que... Sí. Sí, pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Ahora sos uno de nosotros. One of Claro. us. Claro. Sí, en No. realidad, mirá, los programadores, a ver, cuando nosotros estamos desarrollando, por ahí vos estás tan compenetrado en algo que viene alguien y te dice, me decís la hora y te das vuelta así, decís la hora y cuando volvés decís, ¿qué estaba haciendo? Uy, otra vez, y capaz que perdiste media hora de análisis aquí adentro en tu cabeza y Claro. bueno, pero sí, suele pasar, es inevitable. Claro. Bob, y vos llegaste a la empresa tocando música. Sí, estuve, me invitaron por el acto del fin de año y sí, fue muy ¿Y qué raro. tocas? Toco el banjo, toco el violín, la guitarra, música country que no se toca mucho acá. No sé. Me parece que el podcast se enriquecería mucho con un sonidito de banjo. Vamos. Con conocer un banjo, Bueno, ¿o no? ¿quiere que lo traiga del banjo? ¿Preparo el banjo? Sí, un ratito. ¿Hacer un pequeño concierto? Dale. Bueno, Memo. Juan, vos, por ejemplo, Sí. ahí en tu laburo, ¿ya están usando cosas relacionadas a ciencia de datos, a Big Data? ¿Cuál es tu experiencia? La realidad es que no aún, y hago mucho BI, y sí está bueno, o sea, está bueno lo que me preguntaste para aclarar otra cosa. O sea, como sugerencia, no sé quién nos puede escuchar el día de mañana, pero me pasó el curso, los conceptos, la teoría, está todo bien. Pero, y me ha pasado haciendo cursos o capacitaciones en otras cosas también, ¿no? El ejemplo, la parte práctica, se usaron, o sea, no estaba aplicada a nuestro negocio. Y nos pasó que, o sea, si yo hoy me tengo que sentar, como hablábamos recién con Bob, del tema de qué, por ejemplo, para predecir el comportamiento de clientes en base a los tiempos de la llamada, que es muy común, porque yo, bueno, yo laburo en las telecomunicaciones y eso, el tiempo de la llamada, acotar el tiempo de la llamada o tratar de que el cliente se autogestione lo que más se pueda, es a lo que apuntás. Si yo me siento hoy en día, desde cero, tendría que empezar a probar algoritmos. O sea, yo no sé qué es lo que mejor se ajusta hoy, así, de la nada, ¿me entendés? Y tal vez, si los cursos, porque encima esto estaba dictado todo para la empresa, se orientara y se usaran ejemplos para lo que a vos más te interesa o en el nicho en el que vos estás, me parece que eso sería mejor. O sea, es como, digo, me parece a mí lo más correcto. Pero bueno, también es cuestión de sentarse y empezar a probar, a jugar con los datos. Y a vos lo que más te han dado, ahí en la parte de programación, de las herramientas nuevas, ha sido estadística. Sí. De hecho, antes de empezar el curso nos hicieron leer un libro de estadística y matemática
y un poquito de Python, un poco para entender, adentrarse en el lenguaje. ¿Estadística más allá de lo que se puede ver en la universidad, por ejemplo? No, no, era bastante básico. Mediana, moda, un poco de lógica también. Bien, no hay que ser un científico nuclear para entender No, tal estadística. cual. Está bueno, o sea, otra cosa, o de otra forma que se podría enfocar es, vos vas con la teoría leída, pero también ir refrescando esos conocimientos e ir aprendiendo, que eso sí lo hacían y eso sí estaba bueno, a medida que vas avanzando en el curso y con casos prácticos. O sea, ellos te decían, en este momento, hacia lo que estamos haciendo acá, es calcular la moda, que nos va a servir, que va a ser una variable o un elemento para predecir un comportamiento dentro de una fórmula, ¿me entendés? O dentro de un algoritmo. Estaba muy bueno. ¿Bob? ¿Estamos listos? Sí, sí, bueno, disculpe, tenía que afinar el Está banjo. Es perfecto, muy está difícil perfecto. afinar el banjo. Bueno, ¿Ese yo sé que... banjo lo trajiste de Estados Unidos o lo conseguiste acá? No, lo traje de allá. Lo traje de allá. Se compré por correo. Es muy sencillo el banjo. Es básicamente un parche como una batería, digamos. Sí. Un anillo de... Es como la parte de una bata atado a un palo con 5 cuerdas y tiene una cuerda que es más chiquita, como más viene de África. Es muy bueno, le voy a tocar. Muy bueno. Bravo. ¿Eso sería música country? Eso es la música country, se llama música bluegrass. Y sí, es como la mezcla de música irlandés con la música africana. Y yo tocando, hay como 2 estilos. Eso, estoy tocando, yo lo toqué con púas metálicas, Ajá. 3 dedos, se llama banjo de 3 dedos, que es la forma más moderna, digamos, pero la forma más antigua, la forma más africano, digamos, más antigua, se llama clawhammer, que sería el martillo, eso que se escucha distinto. Maestro. Muy bueno, Bob, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, cuando venga Bob vamos a tener que linkear, tiene un canal de música en YouTube, Bob, algunos videos, vamos a linkear sus videos de YouTube seguros en el Sí, nuestro. en la descripción Bueno. del video. Bueno, es muy alegre el banjo, es como... Sí, sí. Me hace acordar la película Beverly Hills cada vez que te escucho, pero... había una banda, había uno o dos músicos muy copados que tocaron la música en eso, como eran los héroes, como el Gardel, digamos, no sé, Ajá. no sé tanto de Gardel, pero de su época. De ese tocaban género. por ese show. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿nos querés decir cómo se llama tu banda? Sí, tengo 2 bandas. Tengo una de la música bluegrass, música country, que se llama
A que falta de una, tenés dos. se llama The Capers, que realmente Capers. ahora estamos trabajando en forma como dúo. Y tengo otro que suma un par de otros chicos. Tocamos Gypsy Jazz, tocamos Gypsy Jazz. Gypsy Swing, Jazz Gitano, sería Ajá. en español. Y bueno, porque también en ese banda toco el violín y canto y todo eso. Bueno, es para pasarse bien y hay mucha movida de música norteamericana acá en Argentina, así que tengo Bueno, muy... nosotros te fuimos a ver, Sí, recomendamos ir a los shows. Bueno, obviamente ahora con todo este quilombo del coronavirus no se puede, pero apenas se pueda, es muy lindo, es muy lindo. La verdad que la pasás bien y está muy buena la música. bueno, gracias por the endorsement, el auspicio, no sé cómo le digo. Claro. Está Y bien, está bien, está bien. además Bob es multifacético, porque también recomienda series de Netflix. De hecho, es gran fan de todas las cosas relacionadas con los tigres, me parece. El Rey Tigre. Tiger King. El Los Tiger chicos, King. bueno, para lo que están escuchando en casa, casi todos seguramente han visto Tiger King en Netflix. No, lo único que no han visto son estos tres. Son Que es nosotros como tres. una serie Pero tremendo en sí, Netflix. sí, todo Estados Unidos lo vio y era lo único que los contenía en su casa. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo vi los dos Vi un días. meme sobre eso. Y la otra es que está por salir una producción, creo que es, no sé si va a ser también una serie o una película en la que Nicolas Cage va a ser de Tiger King. Se va a estrenar también la producción de Netflix. No, Sí, no. y ya vi fotos Qué de bueno. Nicolas Cage luqueado como Yo, Tiger King y está muy bueno. Nicolas Cage. Sí, Yo le había escuchado Matthew McConaughey, sí. pero bueno, los dos sería No te Sí, gusta, no te gusta tanto. Bueno, cuando escuche el podcast de Nicolas Cage se va a sentir mal, pero bueno, lo va a No, entender. los dos va a ser. Hay que verlo, los chicos. Hay que verlo por el próximo podcast. Eso, porque tener un episodio del podcast dedicado al toque. No, dedicado a eso. nada. Bob, ¿en qué te gustaría seguir laburando ahora? ¿Cómo ves tu futuro con el laburo, con data science? Volviendo un No, poquito al tema. yo lo veo como. Estoy disfrutando mucho. Lo estoy haciendo ahora, estamos a full. Tenemos mucho en lenguaje, mucho trabajo con los asistentes. Ahí también estamos metiendo unos otros librerías de Python contribuyendo a todo open source. Sí. De uno que se llama SuperC. Estamos trabajando por eso, pero yo lo veo que quiero volver, quiero estudiar, quiero ir a Estados Unidos y hacer no sé si sería otro licenciado, pero en software o una maestría en data science. Y yo quiero, a mí me gusta mucho todo eso, pero sé que me falta que cada cosa que se dedica, cada hora o dinero que dedicas a estudiar, te devuelve en poderes muy superpoderes Superpoderes, volviendo al inicio en del esta programa. cosa. Sí. Es una inversión, sí, sí. Claro. Así que quiero estudiar un poco más. Che, Bob, bueno, vos estás trabajando en la empresa Cunen y nos estabas contando que estabas haciendo un asistente. Está bueno que nos contés un poquito en qué está ayudando a la sociedad este asistente, como para Dale, introducirnos un poquito. bueno, tenemos como dos proyectos ahora de asistente. Tenemos el turno que nos ayudó Gustavo un poco en eso también, que es básicamente vos a través de un chat podés sacar un turno que sea en un centro de estética o en bueno, ahora con los bancos, viste que hay que sacar turnos en Sí. los bancos, ese tipo de cosas. Realmente es multicliente o digamos, podés adaptarlo a cualquier rubro. Eso estamos trabajando, que ese es el producto principal que yo veo. Pero también tenemos un asistente se llama Asisto COVID, que es un asistente, podés hablar y es pregunta-respuesta de todas las preguntas, dudas
sobre COVID-19, the coronavirus, y más que nada los cambios de las medidas que están tomando el gobierno, que es muy confuso saber, como viste que estuvimos hablando poco antes de arrancar, que, ¿qué está pasando ahora? ¿Podemos salir? ¿Podemos ir 500 metros? No sé. Bueno, usa inteligencia artificial, hace extracción de datos, entre poder decir, ¿cuántos casos hay en Córdoba? ¿Cuántos casos hay en Jujuy? Y te empieza a sacar de la conversación que sos de Jujuy y te da, puedo salir de mi casa en Córdoba y dice, no, en Córdoba, en estas zonas está restringido en Buenos Aires, digamos. Sí. Bueno, estamos tratando de creer como una forma de brindar esa información, porque ni el gobierno sabe, ni los periodistas, nadie sabe Claro. cómo ofrecer esa información. Bob, ¿y toda esa información de dónde la están obteniendo? ¿De fuentes oficiales? Fuentes oficiales. Tratamos, digamos, todo lo que tenemos, porque nosotros pedimos una beca del gobierno para hacerlo. No nos dio la beca, pero estamos viendo otra forma de sacar plata del gobierno. Y porque, bueno, hay que pagar. No estamos generando, no tenemos. Es como un proyecto sin fin de lucro. Sí. Y tenemos varios También. voluntarios. Lo bueno de eso es como somos como casi 15 personas realmente desarrolladores. Muy bueno. Somos como 7, 8, pero ¿no? Antes en el equipo no tenemos alguien dedicado justamente al front. Tenemos como 3 chicos ahora trabajando en el front y cosa que nos brinda porque está sin fines de lucro y nos ayudan y está muy lindo. Y también... Bob, sí. y para los que nos están escuchando, discúlpame, ¿a dónde pueden encontrar el asistente? Ese asistente, asistocovid.com.ar, asisto COVID. Lo dejamos también en la descripción del video después. Buenísimo. Eso sería... Pero básicamente, ¿cómo sería la distribución del asistente? O sea, ¿está en una sola página o...? No, claro. Tiene, tiene versión mobile, así que se va eso. Pero también se encuentra ahora varios, digamos, Canal 10, CBA 24, o CBA N24, bueno, Sí. qué sé yo, la página de ellos están nuestro bot, también en, creo que un hospital y hay en varios lados, digamos, ahí están involucrados. La idea es más eso, digamos, que estamos hablando con la voz del interior, no sé si lo van a agregarlo, pero es como trabajando con los medios para verlo. Pero bueno, la forma más fácil es ir a la página y Me parece una excelente idea, ¿eh? También por los que están interesados en datos, estamos brindando todos los datos, digamos, todas las conversaciones que la gente preguntan. Nosotros tenemos un repo de Open Data, digamos, y pueden usar, porque tenemos muchos usuarios, mucha gente que entran y preguntan cosas, y podés usar nuestros datos a entrenar tu propio sistema qué sé yo, hacer proyectos de NLP. Así que Muy bueno. Muy bueno. ¿Y de dónde consiguen los datos ustedes? Bueno, empezamos con poco dato y lo que básicamente haciendo eso siempre es el problema con los modelos, es tener datos. Pero en NLP ahora están trabajando en una cosa que se llama, ahora entramos en la parte un poco más técnica, pero lindo, que se llama Word Embeddings, Pre-Trained Word Embeddings, que son preentrenados, que básicamente, bueno, Google y hay varios otros grupos, pero usamos el ejemplo de Google, tienen tantos datos de lenguaje natural y tienen un algoritmo muy, muy interesante que se llama BERT y, bueno, que tiene cosas muy lindas, no lo voy a contar, no voy a entrar tanto en detalle, pero y entrenan con supercomputadora por meses y entonces eso es muy bueno porque podés arrancar con esos, digamos, adentro del modelo el lenguaje tiene que estar representado como vectores de matemática, tiene que ser números adentro del modelo. Y esos números ya están preentrenados, entonces no hace falta que vos
conseguir tanto los datos que Google. O podés usar todos los datos de Google y un poco de tus datos adentro de esos datos por los cordobesismos y todo eso, Sí. tener lunfardos y todo eso. El lunfardo de cada Y porque es región. muy importante acá en Córdoba. así que eso es una de las ventajas. Realmente estamos el tema de NLP, no sé si han visto eso, pero en los últimos años, 2 años, ha avanzado un montón y están funcionando muy, muy bien todo lo que tiene que ver con asistentes o esos speech to text, cosa cuando vos hablas y se escribe, los subtítulos en YouTube y todo eso, como estamos avanzando muy rápido en eso y entonces yo creo que estamos entrando en una revolución de conversational AI, digamos, inteligencia artificial conversacional. Bueno, yo creo que sí. Vos estabas hablando de Google justamente y no hace mucho, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero Google lanzó con su asistente donde vos podés reservar una cita para ir a cortarte el pelo y vos no haces la llamada, te la hace el asistente. Sí, claro. Y hasta no sé cómo se dice, la voz del bot o de la inteligencia artificial que te llama es tan real que la otra persona no se da cuenta. En ningún momento se da cuenta de cosas. No se da cuenta, o sea, Claro. es increíble hacia lo que vamos. No sé si hoy en día está funcionando allá en Estados Unidos o todavía está en fase de pruebas. Bueno, hasta que llegue aquí a Latinoamérica, bueno, va a pasar un tiempo, obviamente. Pero bueno, Sí. es como dice Bob, está avanzando bastante. Yo, digamos, estamos entrando a un tema muy, muy, muy interesante de todo eso de los bots, de que aparecen humanos. Viste que es muy importante, viste, cuando tiene un robot físico que hace los párpados, como, viste que Sí. si el bot nunca hace un párpado, me parece súper freaky, ¿no? Sí. Es como hacen, y eso, lo de Google, como tienen esas cuestiones. Y bueno, mucha gente tiene miedo que el singularity, ¿no? Que la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros. Pero mi experiencia como trabajando en esto, es que veo tan difícil hacerlo trabajar, que bueno, no va a ser pronto que robots que nos reemplacen. controlen todo el mundo. Y también se ve, yo lo estuve pensando en eso hoy, que tan bien funciona nuestro cerebro. El cerebro humano, nosotros no nos damos tanto, no nos apoyamos tanto, digamos. Nuestro cerebro es súper complejo. Sí. Y para hacer ese tipo de cuestión de llamar a una peluquería y hacer una reserva, y si la persona tiene acento o usa un lunfardo, digamos, redigir o qué sé yo. Es muy complejo y se ve como que tan inteligente es nuestro cerebro humano, digamos. A ver, lo que pasa, Bob, a estos cerebros lo estamos entrenando hace 100 millones de años. Sí. Y a las otras redes las venimos entrenando hace 10 años. Tal cual. Tenemos una ventaja. Bien. Claro. Lo que no hacemos bien es la cosa que hace bien la compu, ¿no? Esa cosa de como los mensajes. Yo, digamos, haciendo git add, git commit, git pull, ¿no? Sí. Y yo lo equivoco 2 veces en 10, ¿no? Y como tan sencilla. Pero eso la máquina siempre lo hace bien, digamos. Sí. Así que es raro eso. Hacemos cosas tan complejas y a la vez nos equivocamos en cosas tan obvias y es cierto. Pero creo que también eso es el factor humano. Sí. Si la máquina nunca se va a equivocar. Claro. Es así. Claro. Creo que ahí es muy friki todo, pero digo, eso es lo que nos diferencia, me parece, de las máquinas, porque ahí también hay una cuota de sentimiento y, bueno, de un montón de cosas que ponen en flash. Cuando entrenamos el asistente, cada vez que está, digamos, ¿por qué no está funcionando esto? Y lo entro ahí y veo que alguien ha puesto un dato en una categoría que no debe ser. Entonces, María Luisa es la nombre de mi asistente. María Luisa funciona perfecto. Es el humano que equivoca en entrenarla, digamos. Así que bueno, es interesante.
eso. Bob, ¿te gusta ver películas de Hollywood, películas en general, que tengan que ver con la ciencia ficción, con la inteligencia artificial? Yo Robot, por ejemplo, un clásico de la literatura y pasado a película, pero han salido muchas películas últimamente relacionadas al tema. Sí, sí, claro, obvio, I mean, pero ahora lo disfruto en otra forma, Sí, obviamente. Digamos, yo lo veo que cosa que digamos, que el bot en la película, digamos, ahora tenemos cosas que más avanzadas que la ciencia ficción de hace poco, sí. Sí. pero en otro aspecto de como decir, nah, no, nunca va a hacer eso, digamos, qué sé yo. Claro, se cambia mucho, pero sí, estamos viviendo en la película, me parece, un poco. Bob, te hago una pregunta cortita ahí como para ir llegando al tramo final. Este, cualquier persona puede hacer data science, o sea, más o menos lo hablamos un poquito, pero es como para darle una idea final. ¿Toda persona puede hacer data science o es exclusivamente programadores o matemáticos? Ah. Am, hay que tener paciencia por la cuantitativa, digamos. Eso, si vos sos, porque viste que yo era profe de matemática en un colegio y, y 80% de la gente, hasta los padres de los mismos hijos que estaba enseñando, dicen, no soy una persona de matemática, o no, números, no toco números. Y Claro. si tenés esa actitud, no. Claro. Anda a hacer otra cosa, digamos, porque digamos, hay que dar bola a la contabilidad de números, de la vida cuantitativa, digamos, es sí o sí. Está bien. Tenés que tener la predisposición a lo que Hay que yo tener la siempre mente digo, abierta. claro, y tener ganas de picar la piedra. Sí, pero afuera de eso, si tenés la mente abierta, digamos, no hay nada. Yo como ex profe de matemática es una cosa que está en es como la programación también. Yo creo que yo aprendí cordobés, no, aprendí español, y era mucho más difícil que aprender un lenguaje de programación, porque un lenguaje de programación está hecho lógicamente, está hecho para que uno pueda entender, y si lo hicieron en otra, y lógicamente, nadie lo usaría, digamos. Y también la matemática, obviamente. Claro. Entonces, Am, por mí, si vos tenés el cerebro de decir que 1 más 1 es 2, digamos, si podés aceptar eso, digamos, es una cuestión de sumar niveles de eso, digamos. Yo lo veo. No hay gente que nacieron con una mente matemática. Es como la misma con la música. No soy músico. No, es una cuestión de si vos querés dar bola a la música, vas a aprender la música. Si no, Claro. si vos Claro. decís, estoy encerrado en eso, matemática, música, no sé nada, no voy a poder aprender, no vas a aprender. O Pero sea, no. y suponiendo que voy a tener la predisposición, las ganas, ¿qué tipo de Ujú. perfil, suponete, me imagino gente que trabaja en una empresa y, no sé, se dedica a hacer reportes. Ujú. Ese tipo de gente, teniendo la predisposición y, bueno, las ganas de aprender, ¿Data Science podría ser una evolución para ellos? Sí, yo creo que sí. Pero, digamos, yo creo que yo creo que también eso tiene que ver con eso que está pasando ahora con COVID-19. Y yo lo veo que la gente, yo espero que uno de los cambios que pasa es que la gente empiece a pensar científicamente a las cosas, digamos, pensar, ok, yo quiero ver los números, quiero ver por qué está pasando eso, digamos, es como lo mismo con climate change, ¿no? Es como la gente, Sí. es como hay un prejuicio totalmente estúpido a la matemática y la ciencia. Es como muy estúpido, es como Sí, pegar sí. un hueco en tu cabeza que no tiene sentido, digamos. Y yo espero que todo el mundo va a tener que
o empieza a estar más abierto a ese tipo de, esa forma de preguntar, de ver las cosas y pensar en las cosas. Sí, está bien, está bueno. Esto, bueno, esta pandemia nos va a hacer ver, o nos está haciendo ver todo de otra manera. Es como que vino y pateó la realidad de que teníamos del día a día, hasta de cuando te levantás y salís, tu rutina, ¿no? Completamente. Bueno, como para ir cerrando, la última pregunta que te quiero hacer, o no sé si los chicos después te quieren hacer otra pregunta, por mi lado, básicamente, sé que en Data Science, como que las mujeres están más activas o se están activando más. A ver, hago la aclaración, nosotros venimos del palo del software y en nuestro caso, por ejemplo, desde que empezamos a estudiar, es muy difícil que haya muchas mujeres. O empiezan unas cuantas y no terminan, no sé por qué motivo, pero en el caso de Data Science, sé que hay más mujeres o están activamente en esto, y además sé que se están haciendo hasta congresos de Data Science aquí en Córdoba, hace poco, no me acuerdo el nombre, que se hizo aquí en la... Claro. ¿Cómo? Hay MET y Women in Data Science, Mujeres en Data Science, y un otro se llama MET. Hay dos grupos muy fuertes de eso. Bueno, que tienen bastante repercusión Claro. cuando se hicieron, y bueno, ¿vos qué visión ves de esto? No, en el... eso otro, digamos, como todo pasa, digamos, los seres humanos estamos mejorando, digamos, estamos descartando ideas viejas que no funcionan más. Es como yo lo veo, la forma de pensar en la gente gay, o la gente homosexual, o la gente... Y ahora como estamos dando cuenta que el cerebro femenino, el cerebro masculino, digamos, no es como que uno funcione mejor con la matemática. Exactamente. Y está vieja esa idea y va a ser obsoleta. Digamos. Derribando prejuicios. Y está bien que así sea. Sí, Sí. obvio, porque, claro, especialmente hay tanta necesidad de desarrolladores y desarrolladoras. Así que yo me encanta eso, me parece muy, muy bien. Nosotros en el equipo acá ya en Kunan somos somos dos, realmente el equipo core, somos dos hombres y dos mujeres, digamos. Claro. Contratamos dos mujeres este año y son capas, ¿no? Son muy, muy grosas. Está bueno, está muy bueno. Muy bueno. No sé, chicos, si ustedes quieren preguntar algo más. Yo le preguntaría por qué está tomando agua un viernes a la noche. Sí, oh, sí, porque estuve tomando un poco de bourbon el miércoles y estuve como castigado por mi hígado y estómago y no, estuve mal todos los últimos 2 días, así que estoy haciendo el reposo. Está Pero bien. la próxima ya les acompaño con... O sea, hace 2 días que estás haciendo reposo. Sí, No queremos. Eso significa algo, Bob. Sí. Estás en el grupo de riesgo del COVID. No salgas a la Claro. calle, No, tengo que la mano, salir. ponete barbijo. El tema es feo tomar mucho, pero estar en el mismo lugar donde Sí. estás todo el tiempo, digamos. A mí me gustaría Sí. en el bar, ahí como bailando y escuchando música. Digamos. Eso quiero, si eso fue la propuesta, sí, lo tomaría hasta Ahí está, Bob. la madrugada. Digamos. Ahí está, mirá. Bueno, Sí, para ahí. los que nos están escuchando, aquí en Zoom nos da la oportunidad de poner un fondo virtual y bueno, me puse un fondo de un bar. Así que bueno, vos que me estás viendo, Bob, imagínate que estamos en un bar. Dejá de tomar agua y... incentivaba la violencia. Para la próxima. ¿Cuál es la bebida de preferencia de Bob? ¿Un bourbon? Bourbon, sí. Muy bien. Bourbon y porque me hace mal la panza porque lo tomo tanto, allá se compra muy, muy, muy barato, acá no lo tomo nunca porque es carísimo, pero a mí me gusta la Hefeweizen, la cerveza Hefeweizen, quizás vos tenés ahí en tu barcito ahí un Hefeweizen, que es como Creo lo de que trigo, está... Sí. es lo más rica. Así que si me quieren invitar a una cerveza, una Hefeweizen, un Te la Weiss. debemos. Bueno.
Bueno, vos, Ha sido, no sé, ha sido nuestro primer invitado, todo un honor. Muchas qué honor, gracias. sí, claro. ¿cómo te sentiste? ¿Te dimos muchas preguntas? No, muy lindo. Me siento mal porque siento que estaba hablando todo el tiempo. Me gustaría. Pero yo le escuché la otra episodio. Sigo todos los episodios, escucho todos tus episodios. Y entonces yo sé mucho de ustedes. Entonces pero bueno, me gustaría saber más de esto. Así que, bueno, quizás me invitan otro día y Exactamente. les Ah, hago sí, la sí, pregunta a ustedes. olvídate. ¿Por qué no hacer una segunda parte? Y hasta una tercera. Sí. Bueno, Bueno, esto vamos. es algo que va a ir evolucionando, así que no sabemos a dónde va a terminar esto. Ahora estamos hablando de tecnología y capaz que terminamos hablando de, no sé, de deportes y bebidas, cata de vino, Videojuegos, series, claro. serie, no sabemos. Así que Buenísimo. No, dejamos que nos lleve el felicitaciones. río. Muy lindo producción y me gusta mucho el sentido de, ¿cómo se dice? El ámbito, muy bueno, muy bueno. Bueno, Así que, muchas gracias. Podemos hacer un Gracias. compromiso. Cuando se levante la cuarentena, nos juntamos los cuatro y hacemos un podcast catando un par de bourbons, unos León. whiskies, unos irlandeses. Y ojalá nos entienda, podamos hablar después de los 15 minutos, Claro. pero Después lo editamos. Ponemos una pobre, GoPro ahí. Pobre Sí. gente. Claro. bueno, Ah, muchísimas gracias, Bob. a Muy ustedes. agradecido de que seas el primer invitado. Sí. Creo que estamos más que satisfechos. Espero que la gente del otro lado se haya podido interesar un poquito más en Data Science y, bueno, enterarse también de estas cosas buenas como el asistente ese que están haciendo ustedes y que es útil para toda la sociedad. Y, bueno, de nuevo, muchísimas gracias y seguramente te vamos a tener en un próximo episodio. No sé si seguiremos en cuarentena o no, vaya a saber. Pero bueno, ojalá que el próximo episodio nos encontremos todos cara a cara y hablando más cerca. De una. Exactamente. Bueno, para todos los que están escuchando, suscribirse en el podcast, creo que tiene un gran futuro este podcast. No, Genial. no va a salir caro, no va a salir caro todo este auspicio. Bueno, vayan a Bueno, escuchar los Carpers y suscríbanse, vamos a dejar los enlaces aquí a claro, la banda. abajo. Dale, buenísimo. Gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Vamos a subir el video a YouTube para que nos vean a nosotros aquí gesticulando, hablando, moviéndonos, haciendo caras, Bebiendo. frizándonos por la conexión. Claro. Y bueno, y también vamos a subir al podcast donde van a poder escuchar en Spotify, en Google Podcast y había un par de sitios más. Así que bueno, los esperamos para el próximo episodio. Vamos a tratar de tener otro invitado. Todavía no sabemos qué, pero tenemos varios que están ahí esperando su turno. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.